A continuación vamos a trabajar las fuerzas mecánicas que se pueden aplicar a ciertos cuerpos. No solamente existe una sola fuerza, sino que pueden actuar varias fuerzas en un mismo objeto. Estamos hablando, en primer lugar, del peso. El peso es esa fuerza que la Tierra ejerce sobre todos los objetos y esta fuerza está dirigida verticalmente hacia abajo. Por ejemplo, si tenemos un libro sobre una mesa, existe el peso en ese libro que está dirigido verticalmente hacia abajo. Otro ejemplo, si tenemos una carretilla que está siendo levantada, pues esa carretilla también está ejerciendo una fuerza que se llama peso y que va dirigida verticalmente hacia abajo. Esto implica que independientemente de cómo esté el objeto, si está horizontal, si está vertical o si está inclinado, el vector peso siempre irá verticalmente hacia abajo. En cuanto a la segunda fuerza mecánica, tenemos la fuerza normal. La fuerza normal existe cuando un objeto está sobre una superficie horizontal y la fuerza normal la está aplicando la superficie horizontal hacia el objeto. Tenemos el ejemplo de una caja o un libro sobre una mesa y la mesa, que es la superficie horizontal, está ejerciendo una fuerza hacia el objeto. Entonces observen que la fuerza es perpendicular a la superficie. Si observamos en una rampa, una caja está ubicada sobre una superficie horizontal que hacia el objeto está ejerciendo una fuerza normal. Sigue siendo perpendicular a la superficie de contacto. Es decir, la fuerza normal siempre la vamos a representar perpendicular a la superficie horizontal donde se encuentre ubicado dicho objeto. La tercera fuerza es la fuerza de tensión. Para que exista fuerza de tensión, el objeto tiene que estar ligado a una cuerda. Esa cuerda tiene que ser o es considerada de masa despreciable e inextensible. Por ejemplo, tenemos las máquinas que hacen edificios o que tumban, demuelen edificios y ellos están sujetados por una cuerda. Pues existe una tensión en esa cuerda que está ejercida hacia el mismo sentido de ella. Si observamos en una rampa un carro que está siendo jalado por una cuerda con una pesa, en este caso observamos dos objetos. Está primero el carro y luego la pesa. Hay dos tensiones. Una tensión ejercida en el cable sobre el carro y una tensión ejercida en el cable sobre la pesa. Una tensión dirigida entonces sentido inclinado y una tensión vertical. También podemos tener objetos que tengamos colgados de la mano, puede ser una piñata, puede ser cualquier objeto atado a una cuerda, entonces va a existir tensión. Pero en el momento que se corta esa cuerda, el objeto cae, ya deja de existir la tensión. ¿Por qué? Porque ya la cuerda no está atada a una superficie con su objeto. La siguiente fuerza es la fuerza de roce. También es conocida como fuerza de fricción. Y la fuerza de roce aparece entre la superficie de contacto con un objeto cuando este objeto está siendo movido. Es decir, para que aparezca una fuerza de roce es necesario que exista un movimiento. Por ejemplo, una persona que esté empujando una caja en el sentido hacia la derecha, va a existir una fuerza de roce entre la superficie y la caja que va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es en sentido opuesto al movimiento. Podemos jalar también una caja con cierto dispositivo o simplemente con una cuerda y si el movimiento va hacia la derecha, entonces la fuerza de roce va hacia la izquierda. Ahora bien, las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo tenemos que representarlas en un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un sistema de coordenadas donde representamos todas y cada una de las fuerzas que actúan en un cuerpo. ¿Por qué? Porque en un cuerpo pueden actuar varias fuerzas. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una persona que está aplicándole una fuerza a dicha masa. Observamos que la fuerza la está aplicando en sentido a la derecha. Por lo tanto, en mi sistema de coordenadas, yo voy a representar esa fuerza con una flecha en el mismo sentido que está siendo aplicada. Se trata de la flecha roja.
Como es un objeto y todos los objetos tienen la fuerza peso, pues tenemos que representar el peso. El peso es un vector dirigido verticalmente hacia abajo, entonces lo representamos en el eje Y negativo que conocemos por la flecha amarilla. Fíjense que estamos representando al lado cada letra correspondiente a la fuerza aplicada. Otra de las fuerzas que aparece es la fuerza de roce. ¿Por qué? Porque si está siendo movida hacia la derecha, existe una fuerza de roce en sentido contrario al movimiento. Esa fuerza la vamos a representar en el diagrama con un vector dirigido hacia la izquierda y con las iniciales FR, que significan fuerza de roce. Y también, si observamos, la caja está sobre una superficie horizontal, por lo tanto, existe una fuerza normal que está dirigida desde la superficie de contacto hacia el objeto. Por lo tanto, la vamos a representar en nuestro diagrama como un vector verticalmente dirigido hacia arriba. Es el caso de la flecha azul.